Bienvenidos un dúo Mu S a este su canal favorito, donde desentrao más menos amos los secretos Mu S guardados de nuestros famosos preferidos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que irradia carisma y talento, el inigualable Can Yaman. Pero detrás de esa sonrisa cautivadora y esa presencia magnu copyrightica, se esconde una historia de lucha, de superación superíndice 3N y un dolor secreto que sinceramente nos va a impactar. Vamos a explorar esas facetas menos conocidas de Can Yaman, esos momentos que lo han marcado y lo han convertido en la persona que es hoy. Antes de que nos sumerjamos en esta historia tan personal, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, donde analizamos la vida y trayectoria de nuestros ídolos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderú ni un solo vídeo y serú los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sin mu ese preúmbulos, vamos a descubrir el dolor secreto de Can Yaman. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un hombre que ha trascendido fronteras gracias a su innegable talento y su arrolladora personalidad. Desde sus inicios en la abogacua hasta su consagración superíndice 3N como estrella internacional, Can ha recorrido un camino lleno de desafíos y sacrificios. Pero Q copyright hay detrás de esa imagen de Galu, N de telenovela. Q copyright experiencias lo han moldeado y le han dado la fuerza para seguir adelante. La respuesta, como en la vida de tantos, es mucho mu S compleja y llena de matices de lo que aparenta. Para entender el dolor secreto de Can Yaman, debemos remontarnos a su infancia, un terreno fu copyright til donde se siembran las semillas del futuro. Nació superíndice 3 en Estambul en 1989, en una familia con raíces inmigrantes. Su abuelo paterno era albano copyright S y su abuela materna era bosnia, un legado multicultural que Can lleva con orgullo y que influye en su perspectiva del mundo. Esta herencia, aunque rica en tradiciones y valores, también copyright N conlleva las complejidades propias de las familias que han experimentado la migración superíndice 3N y la adaptación superíndice 3N a nuevas culturas. Sin embargo, la alegría de sus primeros aún más menos se vio en pau más menos ada por dificultades con un superíndice 3 micas, un fantasma que acecha a muchas familias y que, lamentablemente, marcó superíndice 3 la infancia de Can. Sus padres se divorciaron cuando con diéresis copyright él era muy joven, un evento traumático para cualquier new más menos y Can vivió superíndice 3 de cerca la lucha incansable de su madre por sacarlo adelante. Vio de primera mano el sacrificio y la dedicación superíndice 3N que implica ser un padre soltero, y esa imagen se grabó superíndice 3 en su corazón superíndice 3N para siempre. En una entrevista, Can reveló superíndice 3 que su infancia no fue fácil. Su familia tenía problemas de dinero y con diéresis copyright él tuvo que aprender a ser independiente desde muy joven, una madurez forzada por las circunstancias. Trabajó superíndice 3 en diferentes empleos para ayudar a su madre, desde repartir folletos hasta trabajar en un restaurante, aprendiendo el valor del esfuerzo y la perseverancia. Esta experiencia, aunque difícil, lo fortaleció superíndice 3 y le enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 a no rendirse ante la adversidad. Le inculcó superíndice 3 una resiliencia a prueba de balas, una capacidad para levantarse después copyright S de cada cauda. Pero la dificultad con un superíndice 3 mica no fue el único obstáculo que Can tuvo que superar. En su juventud, sufrió superíndice 3 de bullying en la escuela debido a su apariencia física. Sus compau más menos eros se burlaban de con diéresis copyright L por ser alto y delgado, y lo hacían sentir inseguro y acomplejado. Este acoso, una forma de violencia silenciosa y constante, tuvo un impacto profundo en su autoestima y lo llevó superíndice 3 a refugiarse en el deporte y los estudios, buscando refugio en actividades que le permitieran evadirse de la crueldad de sus compau más menos eros. El deporte se convirtió superíndice 3 en su búlbula de escape y en una forma de canalizar sus emociones, una salida saludable para la frustración superíndice 3N y la ira que sentía. Practicó superíndice 3 baloncesto, fútbol y voleibol, destacando en todas las disciplinas. El ejercicio le ayudó superíndice 3 a ganar confianza en sí mismo y a superar sus inseguridades, transformando su cuerpo y su mente. Además encontró superíndice 3 en el deporte un espacio de camaradería y amistad, construyendo lazos que le permitieron sentirse aceptado y valorado. En cuanto a los estudios, Can siempre fue un alumno brillante, un refugio seguro donde podía destacar y demostrar su valía.
Se graduó superíndice 3 con honores del Liceo Italiano de Estambul, una institución superíndice 3N prestigiosa que requiere un alto nivel de excelencia acadu copyright MICA. Luego estudió superíndice 3 Derecho en la Universidad Yeditepe, una de las universidades más importantes de Turquía. Durante sus aún más menos universitarios, también copyright N participó superíndice 3 en programas de intercambio en Estados Unidos, lo que le permitió superíndice 3 ampliar sus horizontes y conocer nuevas culturas, desarrollando una visión superíndice 3N global y cosmopolita del mundo. A pesar de su pasión superíndice 3N por el deporte y su dedicación superíndice 3N a los estudios, Can siempre sintió superíndice 3 una fuerte atracción superíndice 3N por el mundo del espectáculo, un llamado irresistible que lo atraua como un IMU-N. Desde joven, Sou más menos aba con ser actor y actuar frente a una CU Mara, imaginó, dándose a su mismo interpretando diferentes personajes y contando historias que conectaran con el público. Sin embargo, al principio, no se atrevo a perseguir su sueño más menos o por temor al fracaso y a la opinión superíndice 3N de los DMU-S, paralizado por el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Después copyright S de graduarse en Derecho Can comenzó superíndice 3 a trabajar como abogado en una importante firma, siguiendo el camino que se esperaba de U con diéresis copyright L. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era feliz, atrapado en una rutina que no lo llenaba ni lo satisfacua. Sentía que estaba desperdiciando su talento y que no estaba viviendo la vida que realmente quería, ahogando su pasión superíndice 3N y su creatividad. Fue entonces cuando tomó superíndice 3 la valiente decisión superíndice 3N de renunciar a su trabajo y perseguir su sueño más menos o de convertirse en actor, un acto de rebeldía y autoafirmación superíndice 3N. Este fue un momento crucial en la vida de Can, un punto de inflexión superíndice 3N que marcará su destino. Dejó superíndice 3 a S una carrera prometedora y segura para aventurarse en un terreno desconocido y lleno de incertidumbre, arriesgando todo por la posibilidad de alcanzar su sueño más menos o, sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría obstáculos y desafíos, pero estaba dispuesto a luchar por lo que quería, impulsado por una fuerza interior imparable. Sus inicios en la actuación superíndice 3N no fueron sencillos, como suele ocurrir en este competitivo mundo. Tuvo que enfrentarse a numerosos castings y audiciones, y recibió superíndice 3 muchos rechazos, experiencias que pueden ser desalentadoras y frustrantes. Pero Can no se desanimó superíndice 3, utilizando cada rechazo como una oportunidad para aprender y mejorar. Siguió superíndice 3 perseverando y trabajando duro, tomando clases de actuación superíndice 3N y perfeccionando sus habilidades, y poco a poco fue consiguiendo más menos os papeles en series de televisión superíndice 3N, ganando experiencia y confianza en sí mismo. Su gran oportunidad llegó superíndice 3 en 2017, cuando protagonizó superíndice 3 la serie Dolunay, junto a Uzge Gürel. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en otros pauses, catapultó, dolo a la fama internacional de la noche a la mau más menos Ana. Su interpretación superíndice 3N de Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios con un corazón superíndice 3N solitario, conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo, que se sintieron atraídos por su carisma y su talento. A partir de ahí, la carrera de Can despegó superíndice 3, propulsada por el viento a favor de U con diéresis copyright sito. Protagonizó superíndice 3 otras series de U con diéresis copyright sito como Erkenci Quay y Bay Jail, que lo consolidaron como uno de los actores más populares de Turquía, convirtió copyright dándose en un fenu superíndice 3 medio tico. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo convirtieron en un icono para millones de fans en todo el mundo, que lo admiran y lo siguen en cada paso que da. Pero la fama y el U con diéresis copyright sito no han estado exentos de críticas y controversias, un precio que muchas veces se paga por estar en el ojo público. Can ha sido objeto de comentarios negativos en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N, y ha tenido que lidiar con rumores y especulaciones sobre su vida personal, enfrentando la constante vigilancia y el escrutinio de la prensa. Uno de los momentos más difíciles para Can fue cuando fue acusado de comportamiento inapropiado durante el rodaje de una serie, acusaciones que pusieron en entredicho su reputación superíndice 3N. Estas acusaciones fueron negadas rotundamente por el actor y por la productora, que lo defendieron públicamente, pero el dau más menos o ya estaba hecho. Can recibió superíndice 3 numerosas críticas y ataques en las redes sociales, y su imagen pública se vio afectada, sufriendo las consecuencias de un juicio medio tico injusto. Este episodio fue un duro golpe para Can,
que siempre ha defendido el respeto y la igualdad, valores que considera fundamentales. Se sintió superíndice 3 injustamente juzgado y difamado, y sufrió superíndice 3 mucho por el impacto que estas acusaciones tuvieron en su carrera y en su vida personal, sintiendo la fragilidad de la fama y la facilidad con la que se puede destruir una reputación superíndice 3N. Otro aspecto de la vida de Khan que ha sido objeto de interu copyright ese medio tico es su vida amorosa, un tema que siempre despierta la curiosidad del público. El actor ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado titulares y han generado mucha expectación superíndice 3N entre sus fans, que siguen de cerca sus romances. Sin embargo, Khan siempre ha sido muy discreto con su vida privada y ha tratado de mantener sus relaciones fuera del foco mediático, protegiendo su intimidad. Una de sus relaciones conocidas fue con la presentadora italiana Diletta Leotta. Su noviazgo fue muy mediático y generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N en Italia y en Turquía, convirtió copyright 2 en una de las parejas seguidas del momento. Sin embargo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 abruptamente después copyright de unos meses, y las razones de la ruptura nunca quedaron claras, dejando a sus fans con la superíndice 3 nita. La separación superíndice 3N de Diletta fue un momento difícil para Khan, que se sintió superíndice 3 decepcionado y dolido, como cualquier persona que experimenta una ruptura amorosa. Sin embargo, el actor aprendió superíndice 3 mucho de esta experiencia y se dio cuenta de la importancia de proteger su vida privada y de no dejar que los medios de comunicación superíndice 3N influyan en sus decisiones personales, valorando la privacidad y la tranquilidad. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Khan Yaman ha logrado construir una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, demostrando su talento y su perseverancia. Su talento, su carisma y su perseverancia lo han convertido en una estrella internacional, admirada y respetada por sus colegas y por el público. Pero detrás de esa imagen de Galu, de telenovela, se esconde un hombre sensible, vulnerable y con un gran corazón superíndice 3N. Un hombre que ha superado la adversidad, que ha aprendido de sus errores y que sigue luchando por sus sueños más menos inspirando a otros a perseguir los suyos. Y ese, sin duda, es el mayor secreto que nos ha revelado hoy. Un secreto que nos muestra su lado humano y vulnerable. Hemos recorrido un camino fascinante, desde su infancia llena de desafíos con un superíndice 3 micos hasta su ascenso a la fama internacional, pasando por el bullying la búsqueda de su vocación superíndice 3N y las controversias mediáticas. Hemos visto CEU superíndice 3 Khan Yaman ha sabido convertir el dolor en fortaleza y CEU superíndice 3 ha utilizado su experiencia para inspirar a otros, convirtió copyright 2 en un modelo a seguir. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Khan Yaman. Recuerden que detrás de cada persona famosa hay una historia de vida con sus propias luchas y sacrificios, y que es importante recordar su humanidad. Ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Qué copyright les ha parecido la historia de Khan Yaman? ¿Les ha sorprendido alguna faceta de su vida? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright les interesa. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, donde seguiremos explorando la vida de nuestros famosos preferidos. Hasta la superíndice 3.